Las tres personas que nos van a acompañar en este ciclo de charlas son tres personas que estuvieron en Medinat Israel en 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Adelante. Mucha gente me ha preguntado quién es Roberto Abraham. Lo voy a presentar. Él es el Sheliach de Keren HaYesod. Algunos no te conocen. Yo soy Dalia Polak y efectivamente estamos ligados al museo. Mi mamá está muy ligada al museo. Quería contar un poco de que para mí, como hija de mi mamá, es un honor estar acá pudiendo contar tu historia, porque es primera vez que cuentas la historia. Así que antes, primera vez que cuenta su historia, siempre la contaban otros, ¿cierto? Y en el museo también tenemos testimonios, pero de europeos o de gente que estaba en Grecia, etcétera, pero que tiene que ver con la Shoah. Y nosotros como familia, que estamos muy ligados al museo, estamos muy ligados al Estado de Israel, a la tierra de Israel. Siempre lo hemos estado por esta maravillosa mujer. Y quiero decirles que preparamos un PowerPoint y que para nosotros para nosotras dos, fue muy enriquecedor y terapéutico además hacerlo. Sí, bueno, yo nací en Jerusalén, como dice allá, en 1934. No calculen la edad, le voy a decir 91. La verdad que nací en Jerusalén. Mis padres habían llegado a Israel el año 25 y esta es la familia de mi mamá. Mi mamá tuvo 10 hermanos. Esos 10 hermanos, voy a mostrarle, esta es mi mamá y por ella estoy en Chile, es la hermana de mi mamá. Mi mamá era la número 9 y mi tía era la número 10. Así que llegué a Chile para conocer a mi tía y saber algo de mi mamá. Porque mi mamá falleció cuando yo tenía 2 años. Cuéntanos aquí quiénes están. Aquí están mis hermanos, mis padres. Ahí está mi papá, Ariel Davidovich, Ilonka, mi mamá. Eran húngaros, llegaron de Hungría. Mi hermano Eliezer, mi hermano Menashe, yo. Ahí estamos en el bar mitzvah de mi hermano Eliezer. Tiene 13 años, Menashe tenía 11 años y yo tenía 7 años. Aquí estamos con mi abuelo. Esa abuela me crió a mí. Yo a los 2 años quedé huérfana, entonces mi abuela, que llegó con mi abuelo, llegaron el año 36, también de Hungría. Ahí estoy con mi abuela y mis 2 primas que están en la foto. Y ahí también. Ahí también, Yoná, y al medio. Y eso al medio. Así que eso está en Gan Binyamin, en Haifa, la foto. Y yo me quedé en Haifa hasta los 7 años. Con mi abuelita. Aquí estamos en Tel Aviv, en Kikar Tzina Dizengoff, así se llamaba, los que conocen Tel Aviv. Mi papá, mi hermano, Eliezer, Menashe y Yoná. Ahí tengo 7 años. En la otra foto, mi tío, el hermano de mi papá, vino al bar mitzvah de mi hermano y estábamos sentados en un café que históricamente es muy conocido, se llama Atara. Sí. Este café, decían que ahí se encontraban todos los ingleses, no sé si tú escuchaste. Sí. Era muy famoso. Estaba en Tel Aviv, en la playa de Tel Aviv, y ahí entraban los árabes, los espías, ahí se juntaban.
Y ahí de ahí en adelante vivía en Tel Aviv. Mi papá hizo eco de la llamada de Ben Gurión, que dijo que hay que unirse al ejército inglés, porque el ejército inglés, aunque era el mandato bastante mal manejado. era bastante malo con los judíos, era más tirado a los árabes, y vamos a tener que aprender a hacer Medina algún día. Ya tenía una visión de Gurión, que todo joven o no tan joven tienen que ayudar a la guerra. Y mi papá se unió a la guerra al ejército británico. Ahí mi papá está en Italia ya. Ahí. Y no era muy jovencito, mi papá ya no era como para hacer el servicio, pero él sentía que toda la familia de él estaba en Auschwitz y en Europa durante la guerra. Y la Sochnut se hizo cargo de nosotros. Entonces nos mandaron a distinto colegio agrícola, que era en este tiempo muy famoso. Claro. Mi hermano Eliezer fue a Mikve Israel, mi hermano Menashe fue a Ben Shemen y yo fui a Shfea. A los 10 años llegué a Shfea, que era realmente una aldea de niños, eran 400 niños de distintas razones que estuvieron allá, pero yo estaba allá por mi papá, que no estaba en la casa. Así que estuve en Shfea. Cuando llegué a Shfea, me encontré con una orquesta de mandolinos. Entonces yo también quería tocar mandolina. Y no me escogieron porque había pocos mandolinos y muchos niños. Mi papá en ese tiempo está en Italia. Entonces le dije, no sé cómo, no me acuerdo exactamente cómo, mi papá supo que yo quería tener una mandolina y me mandó una. Wow. Llegó de alguna forma, no sé cómo, no recuerdo, a mi mano. Y esa mandolina que está allá es la mandolina que yo aprendí a tocar. ¿Todavía la conservas? Sí, lo tengo. Y esta mandolina era mi salvación porque me sentía un poco sola y yo capeaba clase para ir a tocar violín. Me encantaba. Además tenía un profesor muy bueno de música que con el tiempo se hizo muy famoso en Israel, Moshe Jacobson. Y ese Moshe Jacobson a su vez llegó a Shfea como alumno y aprendió a tocar. Y después se hizo un mefakeach de todos los colegios de Israel en las cosas de música. Wow. En ese tiempo nos invitaron a tocar en Kol Israel. Éramos niños todos. ¿Cuál era la radio en esa época? Era la radio, era la única estación de radio que había en Claro, esa la época. única. Y en Jerusalén. Claro. Y resulta que nos invitaron, era muy famosa la orquesta, y nos invitaron y vivíamos en el YMCA que está ahí frente al King David, Sí. que todavía existe. Y tuvimos mucho éxito, se grabaron toda la música que tocamos. Fue una fiesta linda. Y después volvimos a Shfea. Mira, en realidad cuando llegué a Shfea, supe que tengo que estudiar mediodía y trabajar mediodía. Así que el colegio en la mañana y el trabajo en la tarde. Claro. Shfea tenía las tierras que estaban cerca a Zichron Yaakov. Zichron estaba frente a Shfea. Sí. Y allá hacíamos, por ejemplo, el día de sport, íbamos caminando de Shfea y subiendo, porque Zichron Es una estaba subida. arriba en la subida, y era Yom Sport.
Así que eso, y además había en Shfea, al lado de Zichron, había una aldea árabe que existe todavía, que era chiquitita, y la gente trabajaba en Zichron Yaakov, Ah, pero hoy día es una ciudad. sí, Zichron es enorme. Es enorme de grande, por lo menos está tranquila, Sí. no hay problema. No, El no, kibbutz no, de no. Ramot Menashe, por ejemplo, está cerca ya, a Shfea. Está Dalia, el kibbutz Dalia está Sí. cerca también. Era una zona muy linda del Carmel. Y yo cuando fui de viaje con mis hijos, lo llevé a Shfea para que conozca el lugar. Porque para mí Shfea fue... Yo hasta hoy día recuerdo con mucho cariño Shfea. ¿Cuántos años estuviste en Shfea? 4 años. 4 años. Sí, 4 un poco más. Y llevé a mis hijos y Dalia incluso vio cómo nace Un un ternero. ternero. Yo trabajaba, mi primer trabajo en Shfea fue en el establo. En el refe. Sí, ¿En el me establo? encantaba, sí. Era lo mejor. Así que fue el establo. Y después trabajé en otras cosas, en el comedor, en la cocina. Nunca aprendí a cocinar. Oye, tú me contaste que en esa época en Shfea habían del palmaje, hacían ejercicios. Sí. Cuéntame. Es que Shfea está sobre un cerro, así, montículo. Sí. Había una... ¿Se escucha bien? Sí. Había una cosa muy grande, había un lugar muy grande donde los jóvenes más grandes hacían ejercicios así de kapap, no sé cómo se llama en... Como de vueltas. Sí, con No, pie, con palos. un palo, sí. Ah, ya. Krav Sí, Maga. sí, como el Krav Maga. Sí, Krav Maga. Y después, de repente, un día aparecieron unos jóvenes, muy jóvenes, tipo 17, 18 años, y en Shfea había una jorsha, que es un pequeño Un bosque en el centro, y esta gente se sentó allá, hizo un kumzitz, como se cantaba en aquella entonces el Finjan y todas Sí. esas canciones. Sí. Entonces, todo eso era muy lindo, pero en la noche estos jóvenes hacían peulot, quiere decir, Entrenamiento. salían a limpiar un poco el espacio. Después supimos que realmente eran del Palmaj, Wow. eran jóvenes de Palmaj, y como Shfea era una aldea de niños, los ingleses no buscaban armamento, porque en otras ocasiones, en otras partes, aparecían los ingleses de repente y arrestaban a los jóvenes. ¿Y qué recuerdos tienes tú de cuando fue la partición en el 47? Bueno, ¿Tú estabas en eso- Shfea? Estaba eso. Cuando la ONU se juntó para decidir si reparte o no, fue en noviembre, el 29 de noviembre de 47. Sí. Fue un día inolvidable. Todos los niños de Shfea, que éramos 400 más o menos, los profesores, todos, estábamos escuchando los votos de la ONU. Y cuando ya se contó y de repente estallamos todos en gritos, y fue una fiesta así improvisada, pero una alegría tremenda, y todos bailamos toda la noche, y fue increíble. ¿Qué edad tenías tú en esa época? 13 y medio más o menos. Fue una cosa increíble. Y ya entendías Ya entendía, importancia, claro. claro, o sea, Bueno, desde chica mi papá era de Mapai, así que el Tona Davar era un histón, el periódico. sí, periodo
el periódico de Mapai. Sí. Sabíamos exactamente lo que pasaba. Así que la alegría era inmensa. Y bueno, después de eso empezó realmente la guerra en Israel, no oficial, pero ya empezaron las escaramuzas de los árabes contra los judíos. Y mi hermano que estaba en Ben Shemen, ya tenía como 17 años, decidió que él tiene que incorporarse al Palmaj. Cuéntanos un poco de este hermano. Sí, es Eliezer Davidovich, mi hermano mayor que está allá en la foto con la gorra, y abajo está en la pirámide de Egipto. A los 16 años estuvo en Mikve Israel. Mi papá ya estaba en ese tiempo en Italia, con el ejército inglés. Mi hermano era muy grande, muy alto. Dijo que tenía 18 años y lo dejaron entrar a la brigada judía. Ya antes de cumplir los 18. ¿Sí? No, tenía 16 Antes, sí, por años, eso sí, antes. sí. Y entró a la brigada y lo mandaron ahí en Egipto, la pirámide. Él es este, ¿no? Sí, aquí está. Él, sí. Y al lado está el símbolo de la Shayetet 13. Shayetet 13, la famosa Shayetet Sí, 13. es el comando israelí. Sí. Y allá está en Yafo, en Puerto de Yafo, recibiendo Olim. Y estuvo activo cuando volvió de la guerra, porque terminó la guerra en el año 45. En 46 llegaron de vuelta mi papá y mi hermano. Y mi hermano Eliezer era Paliam, no Palmaj, no Sí. Paliam. En la unidad naval del Palmaj. Sí. Y ahí se incorporó a la Shayetet, que estaba en Quesaria. Sí. Primero. Estaba recién naciendo para esa Recién, época sí. también. Justamente era entre los primeros. Sí. Estaba Yochai, el famoso Sí. Yochai. Y Tenemos una sorpresa. sí, Sí, aquí tenemos una sorpresa. Es un pequeño video increíble, original. Fíjense que va a salir Eliezer, que está acá. Él es Eliezer. ¿Aquí dónde está? en Yafo. En Yafo. Increíble. Estos eran inmigrantes, ¿no? Pues sí, Olim. Y aquí, el más buen mozo de todos, obviamente. Oye, no es broma. Y ahí tenía 17 años también, ¿no? No, aquí tiene ya 20 años. Ya, 20 años. No tiene todavía 20, Sí. no, menos. 19 años. ¿Qué pasó? Yo conocí a todos estos jóvenes porque nosotros, hasta el día, estamos conectados con las Shayetes. De hecho, nos mandan cosas. Mi hermano fue el primer caso de las Shayetes que perdió la vida. Perdió la vida en uno de los ejercicios que hacían en Haifa, en el puerto de Haifa. Sí, Y eran, ¿cómo se llama? Buceos. sí, Y los aparatos eran muy primitivos. Y siempre buceaban, él era instructor de buceo. Y siempre andaban dos. en dos. Y en uno de estos, en el puerto de Haifa, él dejó de repente a su compañero y después se perdió. Wow. Así que después, cuando no subió, el joven dio aviso
Y lo buscaron y lo encontraron, parece que el aparato Sí, le falló. lo intoxicó. Así que eso fue. Y ese Menashe estaba en Ben Shemen allá. Yo fui especialmente a Ben Shemen y saqué foto a mí misma, ahí en esta parte. ¿Dónde están acá? Aquí estamos. Tú eres esta. Ahí estoy en Shfea ya tengo 12 años, con mis primas y con Menashe. Fuimos a Haifa al Pesach en la casa de mis abuelos. Mientras que mis abuelas vivía, hacíamos Pesach en la casa de ellos. 2 años después de eso falleció mi abuela. Y Menashe falleció al principio de la guerra. Él tenía 17 años cuando fue de voluntario al ejército y estuvo en el Palmaj, ahí dice Gdudstein, Sí, eran de Palmaj del Negev. Menashe trabajaba en los Shayarot, ¿cómo se dice? Convoy, en los convoyes. que iban entre Rehovot y entre Yad Mordechai. Y en uno de estos viajes subieron a una mina y se dieron vuelta al lado de la aldea árabe Bárbara. Y Por eso allá dice Bárbara. él era el radio comunicador, trató de arreglar la radio y no pudo, y le llegó una bala en la cabeza, se murió instantáneamente. 17 años. Estuvo enterrado en Yad Mordechai, fue el año 48. Adar Bet, Sí, que es marzo. Yo estaba en Shfea en ese tiempo, vino mi papá a sacarme y en el camino me contó que Menashe no está, que fue un golpe tremendo. claro. Menashe falleció antes que Eliezer. Antes que Eliezer, 1 año antes. Eso. Sí. Aquí estoy en el cementerio de Haifa, en el cementerio militar. Sí, 1 año después, cuando Eliezer fallece, Tuvimos que traer a Menashe de Yad Mordechai, al que cementerio. no se de Haifa. pudo llegar en 48, y nos fuimos a buscar con mi papá. Y ahí encontramos en Yad Mordechai un montón de arena, un palo con el nombre Menashe. Cuéntanos por qué acá, ahora eres Ben David ahí. Claro, mi papá, después de eso, Se cambió el apellido, ¿no? se cambió el apellido, porque mi hermano se llamaba David Eliezer. Y nuestro nombre era Davidovich, Claro. entonces hijo de David. Sí. Y ahí cambió el nombre a Ben David. Perfecto. Y aquí está mi papá, se casó con una señora que era Nitzole Shoah, el que sobrevivió la Sobreviviente del Shoah, Holocausto. de Hungría también. Y nacieron 2 hijos hombres, que son mis hermanos Zohar y Manuel. Hoy día tienen el Zohar, tiene al lado de mi papá, tiene 70 años, y Manuel tiene 12 meses menos. Mis 2 hermanos realmente genios, debo decirlo. El Zohar es un genio en computación. Estudió en el Colegio Real de Haifa, Wow. saltó 2 veces curso, a los 16 años entró al Technion
por una ley especial para él. Un pianista, pero de conservatorio. Sí. Terminó el conservatorio en Haifa Wow. como pianista y tenía que decidirse entre ser pianista o ser computador, matemático. Y finalmente decidió por ser matemático. Vivía en Haifa. La mamá ya no está, y Manuel, otro genio, estudió en Betasefer Reali y después lo mandó mi papá a los 13 años al colegio de Helayam, el Betasefer. Sí, a la Academia Naval. A la Academia Naval en Aco. Sí, colegio Sí. naval en Aco. Terminó el colegio y entró a la Universidad de Technion. Estudió ingeniería de máquinas. Viajó en barcos comerciales de eso por la práctica. Y después se retiró de allá y empezó a trabajar en Rafael. Y jubiló en Rafael. Wow. Así que Rafael es realmente- una empresa de defensa en Sí. Israel. Rafael es, ¿cómo se llama? Iron Dome. Sí, los que hicieron el domo de hierro. Sí, otra cosa. Sí, el domo de hierro Y y debo contar otra cosa, que mi primo hermano, uno de mis primos hermanos, Davidovich, ellos no cambiaron el apellido, eran dos hermanos. La mamá de ellos era sobreviviente de la Shoah. Y llegaron a Israel con su marido, que era el hermano de mi papá, el año 47. Ok. Y tuvieron dos hijos. Eran religiosos. Un hijo, el mayor, Abraham Davidovich, entró a trabajar también en Rafael. Y era Pras Israel, que es Sí, el premio, El el premio mayor mayor. premio en Israel. porque es el padre de los misiles que tiene en Israel. Wow. Y trabajaba con mi hermano, Rafael. Y el otro, ella estudió en Yeshivat Rav Kook, en Jerusalén. Se recibió de rabino. Llevaba el nombre de mi hermano, Menashe, y cayó en la Yom Kippur guerra Wow. en la Tealá, en el canal de Suez. Sí, en el canal de Suez. Era paracaidista y ahí perdió la vida. Wow. Eso fue en Mlhamat Yom Kippurim, que nosotros, mi familia y mis hijos, estuvimos en Israel. Pasamos la guerra en Israel el año 73. Wow. Y mi marido, Jaime, volvió a Chile. Ya. O sea, que Porque- se la invasión. Sí. Pero le cuento eso porque estábamos separados. Mi marido estaba en Chile, en Yom Kippur, y nosotros en Israel, en Yom Kippur. Ya. Aquí hay una historia muy Ahora, curiosa. a ver si escuchamos, vamos a ver. Bueno, el 48 era un viernes, al mediodía, estábamos con miles de otras personas con mi papá, vinimos especialmente de Haifa, y de repente apareció en un auto donde bajó Ben Gurión, subiendo la escalera, la que están allá, y todo el mundo le aplaudía, era una cosa enorme de alegría. Todo el mundo sabía, porque era secreto a voces, que se iba a hacer la declaración de independencia. No, era una cosa increíble realmente, porque todo el mundo sabía que iba a pasar, pero no se hablaba oficialmente de eso.
Claro. ¿Y cómo eso? ¿Cómo era esa energía afuera después de...? Mira, era una cosa, como digo ya que años después me di cuenta realmente dónde estaba, porque antes de llegar a Chile todavía, que me tocó de repente así, llegamos allá y mira toda la cantidad de gente que estaba, y supuestamente era secreto, era Claro. claro, así 14 de mayo. Y ahí declaró Bazot, Anu Mahrizim, Al Akamat, Medinat Yehudi, Medinat Israel y todo eso. Una cosa increíble. Así que tuve suerte. Tú nos contaste algo, Roberto, de Sí, esto. Cuéntanos. Sí, yo les conté, hace un par de años, justamente estaba leyendo un artículo de la Biblioteca Nacional de cómo se creó esa escena, esa famosa escena en Bet Ha'atzmaut, porque era una galería de arte, era una galería de arte y la Sochnut en ese momento decide que necesita un lugar en donde se puedan reunir para poder realmente hacer la declaración de independencia. Y le dan la tarea a un joven diseñador que tenía su estudio de diseño un poco más hacia abajo en Mejarat Binyamin, la tarea de reunir todas las sillas, algunas eran prestadas, otras eran casi que obligado a los cafés de alrededor de traer las sillas, de traer las mesas. Todas las paredes que se veían detrás en realidad tenían retratos y algunos eran retratos bastante no aptos para una escena como esa. Entonces él trajo también unas cortinas enormes y se decide que hay que colocar también una bandera de Israel, hay que colocar también la foto de Herzl. No había instituciones en Israel, no había casi nada. La única institución que tenían las banderas y el retrato de Herzl era Kerem Eisot, que era la institución que hacía realmente este tipo de eventos fuera de Israel y llevaban la foto de Herzl para todos lados. Así que me pareció bastante interesante de cómo realmente se crea este ambiente y de dónde viene realmente cada cosa que nosotros vemos en esa escena. Yo me acuerdo que decían que algunos del gobierno no estaban de acuerdo de hacer ese anuncio. Sí. Como Moshe Sharel, por ejemplo. Sí. Estaba en contra. Y algunos otros que no querían hacerlo, decían que no estamos preparados. Sí. Muchos pensaron Pero que Ben no Gurión estábamos. era visionario, él era la persona más jajam. Sí, era muy Era inteligente. realmente visionario en todo lo que hacía. Y hay otra historia muy interesante también en la declaración de independencia. Fue un viernes en la tarde y justamente iba a entrar a Shabbat. Era viernes. Era viernes, iba a entrar Shabbat, se hizo unos pocos, casi una hora antes de que entrara Shabbat, y el pergamino original de la Declaración de la Independencia fue firmado completamente en blanco. No estaba escrito absolutamente nada. Lo que leyó Ben Gurión era un bosquejo realmente de la Declaración de Independencia, pero no se podían permitir que haya ningún error tipográfico en el pergamino. Entonces firmaron el pergamino en blanco y días después se puso un escriba a que escribiera el pergamino. Sí, ya me escuché este cuento. Sí. ¿Y esto? Zeboker. ¿Se acuerdan alguien de Zeboker? Zeboker Sí. se llama Sí. en lenguaje de cowboys Sí.
una granja de cowboys. Sí, Eso, Sader, Boker, De- Boker Boker. son los cowboys. En Sde Boker pasó lo siguiente, que cuando mi hermano estaba en la Shayetet, llegó un gringo de Texas, era de Mahal. Mahal eran los que venían a ayudar a pelear en Israel la independencia. claro. Y él llegó y estaba en las Shayetes y le dijo a los cabros, los jóvenes, que qué le parece que después cuando termine la guerra y vamos a ser civiles, hacer una cosa como una granja de animales, caballo, vaca, y lo único que nos falta es un terreno. Entonces había un señor que era muy amigo de uno de los soldados de la Shayetet, que era Hagi, que tenía el hermano Ehud Abriel. Ok. Ehud Abriel era muy cercano a Ben Gurión. Y Hagi dijo, yo voy a hablar con mi hermano. Y de hecho fue donde el hermano, donde Ben Gurión, y Ben Gurión le dijo, qué buena idea, porque Ben Gurión todo el tiempo quería que el Negev fuera Sí. poblado. Era la visión de él. Era la visión de él. Entonces, Ehud Abriel convenció a Ben Gurión y Ben Gurión dijo, ok, le vamos a dar un pedazo de tierra y ustedes hacen lo que tienen que hacer. Y al parecer fue el pedazo de tierra que más quiso, Claro. porque ahí tenía Ben Gurión su cabaña y ahí está. No, un enterrado. momento, tú estás adelantando. No, yo estoy diciendo los updot, los hechos. Lo que pasa que mi hermano Eliezer ya no estaba, pero todos los del comando eran muy amigos. Mi hermano Eliezer además era un personaje. Eran muy amigos de mi hermano y él fue el primero que se murió en la Shayetet. Entonces seguían viniendo a mi casa, a la casa de mi papá, que vivíamos en Haifa. Mi papá hizo una pieza especial en la casa, porque vivíamos en casa, donde todos los javerín que estaban de visita, permiso, de paso. podían llegar a la pieza, a esta pieza. Y de hecho, un día llegaron unos javerín y dijeron, vamos a escribir algo, a hacer como un estatuto, cómo va a ser Sde Boker. Yo, la cabra chica, estaba allá, ya, toma nota. Y me estaban diciendo que escribir. Y fueron los primeros estatutos que escribíamos. Wow. Que yo era la que escribía. Lo tengo por ahí en alguna parte. Y resulta que realmente Sde Boker se levantó. Había una mujer en Sde Boker que era... ella cocinaba, sacaba a los animales a pastar y un día salió con las ovejas y no volvió y la fueron a buscar y la encontraron muerta por los beduinos. Fue la primera víctima de ella en Sde Boker. Mi papá y yo cuando fuimos a la tumba de mi hermano Menashe, allá en Mordejai, pernoctamos en Sde Boker. Y da la casualidad que llegamos y un rato más después llegó Ben Gurión a ver Sde Boker. Y eso fue mi primer encuentro con Ben Gurión. Wow. ¿Cuántos años tenía? ¿Ben Gurión o yo? No, tú. Ben Gurión era viejo siempre. No era Sí, bien. él nació con la calma. Claro, yo tenía 15 años. Entonces me acuerdo
que no había donde sentarse, pues no había nada, así era prácticamente pobres, de nada. Y ahí estaba sentado en la cama, porque había una pieza con cama, Ben-Gurión, nosotros estábamos aquí. Y eso fue mi primer encuentro con él, porque tuve más encuentros con Ben-Gurión. Aquí lo vamos a ver. Wow. Lo vamos a ver después. Acá hay un salto. Sí. Eso es cuando llego a Chile. Resulta que un primo hermano mío, también sobreviviente de Hungría, vivía en Brasil. Ok. Y yo tenía primos hermanos, muchos primos hermanos de todos los papás de mi hermano, los hermanos de mi mamá, que quedaron solamente los hijos en vida. Los 8, los mayores, fueron llevados a Auschwitz. Wow. Entonces en Israel había 3 primos hermanos y yo, porque mis hermanos ya no estaban. Claro. Y este primo de Brasil llegó, Tommy, llegó a vernos, a conocernos, no nos conocíamos. Y cuando supo de mis hermanos y todo eso, dijo, ¿sabes? Yo quiero que vengas a Brasil a conocer a mi familia. Él estaba casado, tenía hijos. Y me invitó a Brasil. Eso fue el año 52 más o menos. Y de repente llegó de la Embajada de Brasil un Exideisit, que se llamaba permiso de Sí, un salvoconducto. salvoconducto viajar a Brasil. De hecho, viajé a Brasil. Viajé a Brasil y de Brasil llegué a Chile en avión, Paner do Brasil, Y venías de visita. de visita. No pensabas quedarte A acá. donde mi tía que vivía en Chile, la hermana de mi mamá, a conocerla. Y dije, voy a venir para Pesach, me quedo para Pesach y vuelvo a Israel. Todavía estoy acá. La cuenta del Homer se extendió. Yo tenía pasaje, ida y vuelta a Israel. Y aquí, mi prima hermana, la hija de mi tía, era más o menos un poco mayor que yo. Estaba casada, ya tenía 2 hijos. Y yo salía con ella donde su cuñado, un señor, ¿cómo se llama? Bumi Kastner, un señor Kastner, que era de la familia Kastner, la familia famosa Kastner del caso Eichmann. Ya. Eran de esa familia. Y me invitó al negocio de su cuñado. Y fuimos para allá. Y de repente entran 2 jóvenes. Y el cuñado dice, chiquillas, vengan para acá, quiero presentarle a alguien. Y estaba Jaime Pollack y Marcos Pollack. Y el resto es historia. Así que así fue. Aquí está mi otra visita, el año 62. La familia Pollack decide hacer algo en Israel. Había un grupo de Klal que la gente que estaba en Klal eran gente que tenían plata, Sí. que lo pusieron en Klal, en una sociedad Sí. inversionista, De inversiones. y para levantar en Israel algo, hacer algo. La familia Pollack decidió levantar una fábrica, Osiaka, como se dice en yiddish, porque nosotros hablábamos yiddish. Cuenta quiénes están acá. Y aquí está mi cuñado Israel Pollack. Yo estoy al lado está el BG,
Al lado está la señora Edith de Pollack. Ahí está Jaime Pollack. ¿Y sabe quién es este? El secretario de Ben Gurión, Navon. Sí, Yitzhak Navon. Yitzhak Navon. Era secretario de Ben Gurión. Que fue Eso está en presidente Sarona. Sí. Ahí tenía su oficina en Tel Aviv, en Sarona. Yitzhak Navon ya después dejó de ser secretario y fue Fue el presidente. presidente de Israel. Sí. Y aquí, Aquí está Golda Meir, que vino a Chile, vino a hacer fundraising, lo que somos nosotros los especialistas Exacto. de Keren Ayeshot. Y hizo fundraising. Y está aquí con parte de la familia. Yo recién tenía una guagua por ahí. Me acuerdo que tenía que correr a comprar un vestido. Y ahí al medio hay una señora muy conocida que era señora Cohen, que era viuda y también estaba en Clal. Como se dice, toda la gente que estaba presente en esa foto donaba, digamos, invertía en Clal. Ahora, cuando estamos con Ben Gurión, nos invitaron en realidad, Shimon Peretz, a conocer Dimona como inversionista. Pero a última hora parece que Dimona no se podía visitar, Otro secreto a voces. entonces nos dieron a Ben Gurión. No, a Kiryat Gat. No, es que Dimona, ahí está donde está la No, cosa sí, importante. Sí, Y ahí Sí. les dijeron Y que nos dijeron no. Entonces, Ben Gurión preguntó a Israel Pollack, que ya estaba en Israel, viviendo en Israel, le dijo, ¿y usted qué hace? Entonces dijo, no, vamos a hacer una fábrica de textil. Entonces Ben Gurión, ¿y cuántos hijos tiene? Él no tenía hijos. Entonces pregunta a Jaime, ¿y tú? Tenía 3 hijos ya. Ah, usted quédese en Chile, usted venga nomás a Israel con sus hijos. Tal cual dijo. Es que Ben Gurión era un poco bruto, para decirlo menos en ese tipo de cosas. Entonces ahí fue justo cuando la familia invirtió en Kiryat Gat. Se llama Kiryat Gat porque de Paul Gat. sí. Olga. Sí. esa es una historia dentro de una historia. Ahora una historia. Sí. Zalman Shazar, el presidente de Israel, Sí. viene de visita a Chile. Y por supuesto que lo recibe la colectividad y todo eso. Y resulta que el presidente era Frei padre. Sí. Y nos invitan al Palacio Caucinio y todos vamos elegante, muy lindo. Y Zalman Shazar está parada en la entrada y dice, esa es la familia Pollack. Grandes inversionistas en Israel. Lo Que delató. costó mucha plata después para reparar Para reparar el daño. Eso fue el cuento. Aquí estoy con mis hijos, cumpleaños, ¿cuánto cumplí aquí? ¿85? 85, sí. Ahí están mis hijos, mi nuera. Eduardo está ahí con los anteojos, atrás. Henry. Y Ben Gurión. Y me regalan no sé lo que es, Un grabado. un grabado de Ben Gurión, Sharet. No sé si se dan cuenta quiénes son los que Sí. están allá. Ben Gurión sabe perfecto. Y Sprinzak por ahí. Y Sprinter.
al otro lado, que lo tengo colgado en mi casa. Así que mis hijos son todos sionistas, por supuesto, no podía ser otra cosa. Cuando estuvimos el año 70 en Israel, mis hijos fueron al colegio. Dalia tenía 5 años, fue al GAN, no hablaba ni una palabra en hebreo. Mis hijos, se me olvidó contarle antes, si quieren escucharlo, el año 70 salió Allende. Allende dijo claramente que le vamos a quitar la fábrica, así que entonces el 8 de las elecciones fueron el 4 de septiembre. El 8 de septiembre estábamos en Buenos Aires, toda la familia. Y en Buenos Aires nos instalamos como pudimos nomás en un hotel alvear. Momento, un segundo. Eso sí. Una callampa. Tengo que decir que el alvear de entonces no era el alvear. No. La verdad que habían 12 grupos de gente que se fue a Buenos Aires. Entonces los petroleros fueron a alvear y los otros a los otros hoteles. Pero alvear entonces estaba de capa caída y tenía apart hotel. Sí. Entonces podíamos arrendar allá pieza, Una con pieza. cocinilla, con eso. Y vivíamos allá durante 3 meses casi. Y de ahí nos fuimos en barco hacia Israel. Llegamos a Israel. Entonces, mis hijos fueron al colegio hebreo de la Embajada de Buenos Aires. En Buenos Aires. Ahí ellos ya algo de hebreo ya sabían, Claro. así que les fue fácil. Pero a la Dalia nos pusieron en Quita Aleph, el primero. No tenía idea de lo que le hablaban y sufría mucho. Lloraba por su perro que dejó en Santiago, por su nana que dejó en Santiago. Pero todo pasa en la vida, sobrevivió. Yo primero quiero agradecerte muchísimo. Yo creo que están todos también, piensan lo mismo que yo. Íbamos a poner como papeles si alguien le quería preguntar algo a mi mamá, pero yo creo que si alguien quiere preguntarle, yo creo que lo podemos Sí. hacer a viva voz. Sí. Sí. Hay una pregunta. ¿Tu mamá falleció en Israel Sí. o en Hungría? No, en Israel. En Israel. ¿Y tu papá crió 4 hijos? ¿Solo? 3 hijos. 3 hijos solos. ¿Cuándo se volvió a casar? 3 hijos y mamá. Muy fuerte. Mi papá tenía con mi mamá 3 hijos. Yo era la menor. Mi mamá falleció el año 36, Cuando tú tenías 2 años. cuando yo tenía 2 años. ¿Y tu papá no se volvió a casar? Sí. ¿Pero cuánto? Se volvió a casar cuando yo tenía 2 años, Ah, cuando falleció mi mamá. Quedó solo con 3 hijos chicos. ahí tuvo 2 Y allá mi papá trae a sus padres a Israel el año 36. Ahí llegan mis abuelos, del lado de mi papá. Y así mi papá, estoy yo viviendo con mis abuelos hasta los 7 años. ¿Y cuándo se volvió a casar tu papá? Mi papá se volvió a casar primero con la señora que está en la foto, que después cuando mi papá se fue a la guerra, se separaron.
no tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Y después de eso, mi papá volvió a casarse, la tercera vez. Ahí nacieron tus hermanos. Y ahí nacieron mis dos hermanos. Sí. Fue un consuelo muy grande. Quiero agregar algo. Mi abuelo era extremadamente buen mozo. Por eso. En serio, era extremadamente buen mozo. No tengo una foto acá de él así, pero era extremadamente buen mozo, ¿cierto, mami? ¿Era buen mozo? Ahí salí, sí. Y claro, tuvo 3 mujeres. En esa época no se pololeaba, entonces no se casaba. Y se casó con tu mamá, enviudó, después se casó con la Ilush, Sí. y después con la Mimi, que era técnicamente mi abuelita. Ella era la Mimi. Excelente Sí. mujer. Ahora, otra cosa es que los húngaros se casan con húngaros. Sí. Entonces, mi abuelo se casó con 3 húngaras. ¿Ya? Yo hablo húngaro. Esto es un poco de Heusek, pero sí, así es, ¿cierto? Y mi papá, que venía de Rumania, siempre tenían esa discusión de que... Yo quiero decir algo a propósito de Jaime Pollack. Cuando yo conocí a Jaime Pollack y después conocí a su mamá y a su hermana mayor, hablaban húngaro. Eran de Transilvania. Mi mamá era de Transilvania, mi papá era de Hungría. La familia Pollack realmente fue de Transilvania, Claro. pero el abuelo, el papá de mi marido, un día decidió que él se va de Transilvania, de un pueblo que se llama Borsa, que hoy día es un pueblo muy bonito porque fuimos a verlo, es un lugar de esquí y cosas así, pero entonces era un pueblito muy pobre, y el abuelo era el Rosh HaKehillah, era como muy religioso, todo. Y este hijo decidió que se va a Bukovina. Bukovina es Rumania, Claro. hoy día es Ucrania. Ahí cambian a cada rato las fronteras. Así que en realidad los hijos crecieron en Bukovina. Como mi marido era el 10º hijo, el menor, prácticamente no hablaba húngaro, pero los hermanos mayores sí hablaban. Claro. Yo con mi suegra hablaba húngaro. Aparte de eso, yo de niña chica escuchaba, aparte del húngaro, el yiddish, porque mis abuelos hablaban entre ellos yiddish. A pesar de ser un húngaro, hablaban yiddish. Y yo le tenía así... Además, todos los israelíes saben algunas palabras en yiddish. Sí. Y uno sabía las palabras en yiddish. Así que eso me quedó a mí. Y cuando conocí a Jaime, todo alrededor hablaba en yiddish. Y no me quedó otra que aprender yiddish. Y lo aprendí muy bien con acento bucovina. Adelita, ¿tú te acuerdas que hablábamos yiddish? Sí, claro. Tenemos que hacer clases de Yiddish, ¿no? Sí, así que realmente, y lo más cómico de todo eso, que por saber yiddish, y lo hablo bien, puedo decirlo que lo hablo bien, viajamos mucho con mi marido por la fábrica de textil, exposición en Alemania. Entonces de repente capté que alemán, yiddish, además los judíos de Bukovina hablaban así Deutschmerisch, Sí, algo mezcla de alemán con yiddish. con Yiddish. Y aprendí alemán. Ahora no hablo un alemán pero puedo Pero entiendo. hablar alemán. Claro. Así que eso es lo más Qué lindo. cómico. ¿Y
también hablas inglés. Sí. Bueno, hablo inglés, hablo húngaro, hebreo, castellano. Mi papá también hablaba varios idiomas. Además, mi papá tocaba violín, era músico. Así que en la casa había mucha música. ¿Hay alguien más que le quiera hacer alguna pregunta? Yo, La Sofía. perdón. Jonah, ¿cómo fue para tus abuelos llegar a Israel? Porque tu papá se fue voluntariamente, pero ¿cómo fue para tus abuelos llegar a este lugar que todavía estaba como en desarrollo? Primero que nada porque eran religiosos, así que eso es una cosa. Y lo otro era porque mi papá lo necesitaba. Quedó viudo con 3 hijos chicos. Entonces yo recuerdo a mi abuela, fue como mi mamá. Mi abuela era muy religiosa y los días jueves empezaba a preparar ya Shabbat y no había como en Chile hornos y cosas así. Entonces para calentar la comida se ponía en la cama, encima se ponía el puj, ¿cómo se llama puj? El donde está... Sí, como un paño. El puj no, el puj es el Como el Cubrecama. cubrecama, El el cubrecama. cubrecama del pulmón. El Y ahí se pulmón. mantenía Olga. caliente la comida. Pero el chunt el día siguiente estaba frío. Y también tenían el pescado en la tina. Sí, se compraba el viernes, se compraba el carpa. carpión Sí, carpa. y nadaba en la piscina de la casa, en la bañera de la casa. Y al día siguiente de repente vi una vez y yo nunca comía carpión porque como le daban en la cabeza para matarlo, para hacer gefilte fish. Sí. Así que esos son recuerdos de mi ¿Y niñez. aprendieron tus abuelos a hablar hebreo o solamente hablaban en húngaro? Hablaban húngaro y yiddish. La verdad que mi abuelo era muy religioso, entonces tenían un negocio chico de eso, a Gewelbel, como se dice Sí. en yiddish. Y mi abuelita trabajaba en el negocio y el abuelo estaba Leyendo, estudiando. rezando. Tengo fotos donde está con la cosa abierta, como los religiosos, muy religiosos, que estaban gedavens. Pero mi abuelito se levantaba todos los días tempranito, iba al templo. En la calle que vivíamos era como un barrio muy chico. Era en Haifa, en Rehov Agidem, Yosef Agidem. Sí. ¿Tú eres haifaí? No, fuerza para ahí. Rehov Agidem, que estaba así, estaba donde vivíamos nosotros el departamento, después estaba el negocio de mi abuelita, después estaba el negocio de mi tía y después estaba el templo. Y frente al templo estaba mi gan, era una cuadra. Así que yo conocía a todos y todos me conocían a mí, cosa que un tiempo no me gustaba, que decían cuando venían las amigas de mi abuela al negocio y yo estaba con mi abuelita sentada, decían Neber, das Urme Kind. Y eso no Yo entendí. no sé cómo lo entendía. Y eso me perseguía muchos años, que era la pobre huérfana. Entonces me acuerdo que cuando estaba en el colegio decía que tenía mamá, no decía que era huérfana. Me daba vergüenza de ser huérfana, porque todos decían Neber, así, Problema. pero sobreviví. Sí. Oye, Jonah. Jonah, yo también te quiero agradecer. Muchísimas gracias. Gracias La a verdad ustedes que
tenían paciencia de escucharlo. No, Hola, más que paciencia. Yo personalmente puedo estar acá una hora más. Escuchando tus historias estoy fascinado. Realmente. Yo creo que no hay nada más lindo y nada más rico que escuchar la historia viva. No leerla en los libros, no verla en la televisión representada por actores, sino escucharla realmente de las personas que hicieron la historia, que fueron parte de la historia. Y esa eres tú, realmente. Desde tu vida en Israel, desde tu adolescencia, tu crecimiento, tu desarrollo personal en Israel hasta tu llegada en Chile y tu trabajo comunitario acá en Chile después de quedarte acá en Pesaj, en un Pesaj que no se acabó. No se acabó. Así que realmente muchísimas gracias por todo ese trabajo que le has dedicado toda tu vida a Israel. Sí, bueno, eso, una vez israelí, uno muere israelí. Así es. Dicen que uno se puede ir de Israel, pero de Israel no se va de uno. No. Es así. Libi במזרח, אני במערב. Así es. La verdad que Totalmente. ha sido un privilegio escucharte. ¿Ah? Rememorar historias más recientes, pero un privilegio volver a escucharte, Johnny. Gracias. Qué importante sería que los jóvenes te escucharan, así las generaciones de poder identificarse, ¿cierto?, con Israel, con el sionismo, con el idealismo, con tu resiliencia. Viene la apreciación de cerca, pero eres una mujer muy fuerte. Quisiera a veces que no te hiciste fuerte, pero también eso es una fortaleza, para ser redundante, que nos has transmitido y nosotros yo creo que lo hemos heredado de alguna manera. Estamos muy vinculados con Israel y sobre todo con nuestra identidad que es tan importante. Hoy en día, después del 7 de octubre, parece que todos nos despertamos, algunos antes, otros después, de la importancia de saber quiénes somos, en qué creemos, o a lo mejor algunos no creen, da igual. Hay judíos de todo tipo, judíos religiosos, judíos gnósticos, judíos ateos, pero nos une mucho más que eso y que es nuestra identidad. Y eso es algo que tenemos que fortalecerlo, fortalecer nuestra identidad. En ese sentido, los dejo siempre invitados al Museo Judío. El Museo Judío, yo les dejé ahí un folleto, así como decimos, es un museo con 2 recorridos. Efectivamente tiene un recorrido de historia que comienza con el relato bíblico y termina con la creación del Estado de Israel y pasa por 4 momentos importantes a través de 4 personajes. Yo creo que es importante saber de dónde venimos, quiénes somos, y que somos más que solamente la historia de la Shoah, porque esa es otra cosa. Que generalmente los museos son no solamente, es muy importante, pero están enfocados en la Shoah. Sí. Y entonces tenemos otro recorrido también, que es el nuevo recorrido que lo inauguramos en el 2022. Nosotros estamos en una campaña además de buscar amigos del museo desde cualquier monto. Para nosotros, nuestra misión es traer alumnos no judíos, y eso es lo que hacemos día a día, de colegios, y generalmente estos colegios tienen alumnos vulnerables y nosotros, dependiendo de la cantidad de alumnos vulnerables, nosotros los traemos al museo con buses. El museo, la entrada es gratuita y abril, mayo, los que están acá ven que estamos full house. Todos los días más o menos tenemos 100, 150 alumnos. Así que yo creo que esperemos que hasta fin de año vamos a tener alrededor de 12.000 alumnos que van a venir.
Así que si se quieren hacer amigos desde cualquier monto, están bienvenidos y nos pueden escribir o se pueden acercar. Yo también los dejo súper invitados para el próximo martes, 6 de mayo, a escuchar a Rudy Hyman. Rudy es un maravilloso, una maravillosa persona que tiene 103 años y medio. Es increíble, él es voluntario del museo y también él hace muchísimas charlas. Rudy, me encanta esa frase, sequé pantanos en el kibutz y después me uní a las brigadas judías británicas, de hecho se unió al ejército británico y era también del servicio secreto. Rudy tiene una cantidad de historias impresionantes, ojalá lo puedan venir a ver. No lo vamos a hacer acá en la biblioteca, sino que parece que lo vamos En la a sinagoga estar chica. ocupada. Va a ser en la sinagoga Una sinagoga diaria. chica. Sí. Sí. Así que los dejamos cordialmente invitados. Los que no están inscritos se pueden inscribir por el link que les mandamos. Recomienden a otros también. Y Recomienden a también- otros que vengan también. Sí. Sí, Exactamente. Y después tenemos el siguiente martes, que es la mamá de Ariela Gosín. ¿Se acuerdan? Ariela Sí. era la presidente de la comunidad judía y ella estuvo tenemos el flyer. en el flyer, no lo No. tengo, lo tengo al principio. No, Ahí está. ahí. Sí, pero no puedo ponerlo en Sí. presentación. No puedo. La mora Sí, Olga. la prueba bonita. Sí. Ella estuvo en la Guerra de los 6 días, así que los invitamos. Y gracias por venir a cada uno. Hay muchas personas acá que conocemos de años. Muchas gracias, querido rabino. Y muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias.